transmisores. No les interesa, por eso es que yo si le meto noradrenalina al paciente para salvarle el shock séptico, rápidamente lo voy a ver después en la orina. Y este es el pH. Entonces, el pH es el principal mecanismo de acidez que va a generar acidez en la orina. Los hidrogeniones van a ser secretados en la orina. ¿Para qué? Para que la orina tenga un pH ácido. Los aniones, como dije, son importantes para el cuerpo. Sí. ¿Qué va a pasar? Se mezclan. Así como aniones no se pueden reabsorber, necesitan neutralizarse. ¿Cómo se neutralizan? Con el hidrogenión. Un cambio con forma y de ahí difunden. Pasan nomás. ¿Qué pasa si yo tengo una base débil? Una base débil básicamente puede secretarse rápidamente por el riñón, por las nefronas. Pero si se une con el hidrogenión, lo que voy a tener es un compuesto cargado positivamente que ya es impermeable al agua. Perdón, impermeable ya no pasa. Entonces se elimina por la orina. Fármacos también tienen que ver con esto. ¿Ya? Entonces, si yo tengo estas sustancias, que pueden ser aniones o cationes, dependiendo si son bases fuertes o bases débiles, voy a tener ahí también que van a poder eliminarse. Por ejemplo, los salicilatos. Los salicilatos, miren su curva. A mayor pH van a secretarse de mayor preponderancia por la vía urinaria. Por eso es que si yo tengo una intoxicación, por ejemplo, con ácido acetilsalicílico, lo que yo voy a intentar es después acidificar la orina metiéndole más y más pH para que pueda lavar todo ese ácido, ¿no? Y que se vaya. De igual manera si es que tengo el pH básico. Y la urea. Creo que ya. ¿Cuánto tiempo falta? La urea es importantísima porque va a generar el mecanismo de contracorriente. Entonces la urea en el túbulo proximal puede pasar libremente a través de la membrana, puede también tener unos canales que van a generar vía gradiente de concentración que pasen hacia la sangre. Esta es en la función F1. Miren, va pasando la urea en la sangre y se va concentrando más en el intersticio, acá. La urea se va concentrando más acá. Cuando pasa hacia la parte delgada del asa de Henle descendente, acá, lo que yo voy a tener es que la urea empieza a regresar porque la concentración se está dando más en el intersticio, entonces va a ir hacia acá, hacia adentro, y va a generar cambios en la molaridad. Ahí empieza a concentrar la orina. Después de eso, en el asa ascendente delgada, lo que yo voy a tener es que también hay mayor en el intersticio y empieza a pasear hacia el túbulo. Y eso es también el mecanismo de concentración y dilución de la orina. Y finalmente en la parte medular, donde hay un montón de urea afuera, el agua es lo que va a tratar de salir, porque ya es impermeable a otros solutos, y el agua sí es permeable mediante las acoporinas, y entonces el agua va a intentar salir, y ahí ¿qué voy a hacer? Concentrar la orina. Entonces, esos ajustes de concentración y dilución de la orina se dan en los túbulos, tanto el asa de Henle ascendente, descendente, y en el túbulo contorneado, en el túbulo colector. En el túbulo contorneado proximal y distal no se da mecanismo de contracorriente, se da básicamente en la médula. Urea. Bueno, ¿cómo van hasta ahí? Ya están... Break. ¿Quieren break? ¿Termino, no? Ya. Muy bien. Ahora, lo que habíamos estado conversando sobre la regulación de la presión arterial. Entonces, hasta ahí hemos visto que hemos tocado ácido base, hemos tocado solutos, osmolaridad plasmática, concentración de la orina, y ahora vamos a tocar pinceladas de lo que es, de una manera un poquito más profunda, lo que es ya el control de la presión arterial. A la corto plazo es por vía simpática, mediante que los detectores que pueden ser los varoreceptores o quimioreceptores. Varoreceptores van a ver el grado de dilatación o contracción, o sea, de formación del endotelio y del vaso sanguíneo, y eso me va a generar una primera señal.
Y la otra es lo que me va a medir el sodio en la sangre, y eso me va a dar también otra señal. Si yo tengo poco sodio en la sangre, voy a tomarlo como que me falta agua, y va a generarse mecanismos de respuesta para aumentar el volumen circulante efectivo. Si yo tengo poca distensión de los vasos sanguíneos, voy a también interpretarlo como que me falta agua, ¿no? Y eso es un estado de hipovolemia y también de volumen circulante efectivo. Eso se van a ir vía aferente hacia el centro vasomotor, y el vasomotor va a empezar a aumentar lo que es la frecuencia o la rampa de despolarización auricular, o también la vasodilatación periférica, y eso me va a generar también cambios en la resistencia vascular periférica. Entonces estimulo la vasoconstricción y estimulo el aumento de la frecuencia cardíaca, y por lo tanto el gasto cardíaco, y ese es el mecanismo principal a corto plazo de la presión arterial. La otra es a plazo intermedio, y a plazo intermedio, ¿quiénes intervienen? Ahí aparece otra cosa. El eje, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué pasa? Detectores de vasoreceptores intrarrenales que van a permitir ver cómo está la presión en la arteriola aferente. Ahí están las células granulosas. Si yo detecto poco, van a estimular y van a generar que se libere renina. La renina ya empieza a hacer todo su trabajo. Renina va a generar el cambio de angiotensina, angiotensina 2, aldosterona, aumenta y genera. Ya lo conocen. Ese mecanismo está bonito. Entonces, eso lo pueden leer bacán, pero al final eso me va a generar ¿qué? Disminución de la excreción de sodio, por lo tanto, quedarme con más agua, por lo tanto, aumentarme el volumen circulante efectivo, y también disminuir la excreción de agua. O sea, no solamente sodio, porque puedo botar agua vía purina, sino también agua, y por lo tanto, mayor volumen circulante efectivo. Mecanismo intermedio. Entonces, vasoreceptores vasculares, aquí aparecen cascadas de AMP cíclico, etcétera, que van a generar también que esas células de la granulosa, como dijimos, se deformen o no se deformen, y con eso me sensen el estado de vascular en la parte de las arteriolas aferentes. ¿Ya? Y la renina asimismo puede generar una retroalimentación para inhibir esto también vía células de la granulosa. ¿Y eso para qué? Para que no se me haga un círculo vicioso y que finalmente me genere hipertensión arterial. Porque eso es lo que se da en el cuadro de hipertensión arterial, un círculo vicioso, porque el cuerpo es engañado y piensa que tiene poco volumen circulante efectivo cuando en realidad tiene lo normal o mucho más, y aumentas o disminuyes la natriuresis y la diuresis en general, te quedas con mayor cantidad de sangre y por lo tanto aumenta la presión arterial y se vuelve crónico. Y a largo plazo depende también de cuánta sangre hay. Entonces, si yo tengo un montón de sangre, voy a tener también mayor líquido extracelular, y esa sangrecita se puede quedar ahí, o empieza a aparecer también edema, ¿no? Empieza a aparecer también alteraciones de la fuerza de Frank-Starling. ¿Por qué? Porque también aparece la variación de la osmolaridad vía el sodio. Tanto retengo sodio o tan poco retengo que va cambiando el volumen circulante efectivo de manera permanente. Entonces, ahí intervienen otro tipo de variables. La osmolaridad está dada básicamente por el sodio. 2 veces el sodio prácticamente te da el 100% de la osmolaridad. Pero no solamente interviene el sodio, sino también el potasio, la glucosa, la urea, y eso también me dan la osmolaridad. ¿Y qué es la osmolaridad? Es la cantidad de solutos que están divididos en tu sangre. Pero principalmente se da por el sodio. Por lo tanto, a largo plazo, lo que importa es cuánto sodio haya en sangre. Entonces, si tengo poquito sodio, voy a tratar de retroalimentarlo, de aumentarlo más, y genero más sodio en el cuerpo. Y eso me puede generar también no solamente aumento de sodio en la sangre, sino también en el líquido extracelular. Y si aumenta en el líquido extracelular el sodio, voy a tener... ¿Ah? Y eso me va a jalar agua. Y eso me va a generar
Entonces, este es un caso agudo de hemorragia. Entonces, se va la reabsorción del líquido en la nafrona proximal, me genero disminución de la diuresis, una cantidad de orina va a ser disminuida, 600 mililitros, y eso me va a generar también cambios en la arteriola aferente, y eso va a generar también que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona y me aumente la presión arterial vía la retención de líquido y de sodio. Ahora, el riñón interpreta que las presiones elevadas en la arteriola, en la arteria renal en este caso, que básicamente sería la arteriola aferente, como exceso de sodio plasmático. Esto ya lo hemos dicho como 2 veces. Entonces, si yo tengo mayor presión, voy a decir que tengo mayor sodio. Y por lo tanto, voy a tratar de menos ahorrar sodio. Y por lo tanto, aparece la natriuresis por presión. Entonces, yo puedo tener presión elevada, pero no es a costa del sodio, sino por agua, por ejemplo. Cuando la transfundo, le meto al paciente un montón de líquidos por la vena, por ejemplo, dextrosa, o le meto hidroelectrolítica y yo estoy metiéndole presión, o le aumento la presión arterial, el paciente está con aumento de la presión arterial, lo que yo voy a tener es natriuresis por presión, que es botar la orina, porque piensa que hay un montón de líquido y en realidad no hay. Entonces ahí estoy sacando la vuelta al riñón, le estoy engañando. ¿Ya? Entonces el riñón va a generar mayor sodio, y eso va a parecerse más a la concentración del plasma del sodio, y eso va a tratar de disminuir el volumen sanguíneo. Me estoy engañando al riñón, ¿no? Entonces voy a tener menos absorción del sodio en el asa de Henle y va a aumentar ¿quién? La angiotensina 2. La angiotensina 2 para tratar de amortiguar la natriuresis. Pero igual le sigo engañando, y voy a generar igual natriuresis al final. Y el control de la tasa de filtración glomerular, que ya dijimos que es por la contracción o dilatación de las arteriolas aferentes o eferentes, dependiendo de la cantidad de agua o de sodio que exista. Entonces esto va a depender básicamente de quién, de la angiotensina 2 y del control simpático. ¿Quién me brinda la angiotensina 2? El eje, ¿no? Y este eje, para que aumente la angiotensina 2, tiene que haber aumentado la renina, y por lo tanto la célula de la granulosa. Por lo tanto, ¿quién? La presión, ¿no? Entonces, y también el simpático, porque voy a aumentar la resistencia vascular periférica. Entonces, así se va a controlar la tasa de filtración glomerular. Como le dijimos, si yo tengo una mayor resistencia en la arteriola aferente, voy a tener menor fracción de tasa de filtración glomerular, porque va a pasar menos sangre. ¿Ah? Si yo... ¿Cómo? Mayor presión, claro, porque estaría presionado por un capilar por una arteriola más pequeña, pero al final el volumen que va a pasar es menor. O sea, este es un paciente hipertenso con tasa de filtración glomerular baja, porque al final lo que me transmite el estado de la arteriola aferente es el estado de la arteria renal. Entonces, los mecanismos de regulación con esto son: si tengo que estoy midiendo una aumento de la resistencia en la arteriola aferente, lo que voy a tener es un mecanismo de autorregulación, aumentando la angiotensina 2, ¿para qué? Tratar de dilatar las arterias. Y en el caso contrario, esto es un mecanismo que se llama retroalimentación túbulo-glomerular. A mayor aumento de la tasa de filtración glomerular, voy a tener mayor cantidad de cloruro de sodio. Eso va a estimular la mácula densa y voy a generar un antitransporte del sodio con el hidrógeno, que va a despolarizar ciertas células vía calcio, que va a liberar ATP, estimular las células mesangiales, el músculo liso se contrae, aumenta el calcio en las glomerulares, disminuye la renina, y esto va a generar una disminución de la constricción de la arteriola aferente. Con eso hago el mecanismo inverso. O sea, tengo dos mecanismos de control, una con la angiotensina 2 y otra con el calcio. Con el calcio, que va a generar una contracción de las células mesangiales. Entonces, las células mesangiales son como un elástico, los contraigo y eso hace que se dilate, como estirando la arteriola aferente. Y por lo tanto, voy a generar que la tasa de filtración glomerular regrese a lo normal. Pregunta de examen. No creo que haya habido.
faltan 3 diapositivas. Creo. Sí, ya faltan 3, ya. Ya falta poco. Equilibrio, balance, túbulo de medular. Se lee en inglés. Hay un libro bien bacano. Yo no lo creo que lo lean. Ya, entonces, el equilibrio, balance, túbulo de medular. Vamos a leer, porque tienen mucho que leer. Cambios en la tasa de filtración van a proporcionar cambios entonces en la filtración. Ya estamos hablando de la angiotensina 2, estamos hablando de las células mesangiales, estamos hablando también del calcio, estamos hablando del sodio, que van a estar interviniendo en esto. Entonces, la reabsorción de sodio no va a ser el 100%, siempre va a quedar algo en la orina. Y esto va a generar también un mecanismo de arrastre, de compensación o un mecanismo túbulo-glomerular, que va a ir vía células de la granulosa, la renina, la angiotensina, la aldosterona y se genera el círculo. Y eso va a generar a lo largo, lo que yo quiero es que la filtración glomerular o disminuya, o aumente, o se mantenga. Entonces, así es como el túbulo y el glomérulo se comunican. El túbulo vía las células de la... ¿Células de la? ¿Mácula? ¿O de la granulosa? ¿Cuál de los dos? El glomerular, la arteriola aferente mediante células de la... ¿Qué va a medir la arteriola aferente? La deformación, es decir, la presión. ¿Y qué va a medir el túbulo? Sodio. Entonces, si el túbulo te dice que hay un montón de sodio y las células de la granulosa no se deforman, ¿qué va a pasar? O sea, el túbulo le está diciendo, oh compadre, tengo mucha presión porque hay mucho sodio, y la glomerular le va a decir, oh compadre, no tengo mucha presión porque no me he deformado. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién va a ganar? ¿Quién gana? ¿Quién cree? Entre volumen, o sea, grado de formación, o sea, deformación, o sea, varoreceptor y quimioreceptor, ¿quién gana? ¿Quién gana? Varoreceptor, ya, pero aquí en este mecanismo. Gana el quimioreceptor. Entonces, ¿qué voy a decirle? Tengo mucho. ¿Qué empiezo a hacer? Natriuresis. Pero, este sapo tiene dos mecanismos. Le va a decir antidiurética activa. Y voy a generar retención de solo agüita. Y voy a botar el sodio. Y voy a llegar al estado de homeostasis. La presión, la deformación. Eso es lo que... ¿Cómo? Lo que valía más dinero la deformación. La deformación es el mecanismo rapidito. Yo te digo, ¿te distiendo o no te distiendo? Entonces mando una señal. ¿A quién manda la señal? Al simpático, el centro vasomotor. Y voy a decir vasoconstricción periférica. Entonces todo redistribuyo hacia la parte renal, hacia la parte central. Pero de otro lado este Wong me dice, oye, hay mucho sodio, por lo tanto hay mucho volumen. Entonces, ¿quién va a ganar ahí? Va a ganar este, ¿por qué? Porque este de acá es inmediato y este de acá es a mediano y largo plazo. ¿Quién vale más? ¿El que rapidito llega o el que te dura más? Te ríes, usted ya sabe. Entonces, ahí ya, ¿ven? Más grande, más vale chiquito y ya. Siguiente. Ya esto es los voltajes. Este es otro mecanismo que escucha. Voltajes. Recuerden, cada una de las cationes tiene carga. Y una carga me genera un potencial. Este potencial puede ser positivo o negativo, depende de quién lo haga y en el momento. Entonces, el momento es este. El cloro va a tratar de pasar. Tiene una diferencia potencial. ¿Por qué? Porque el cloro en el lumen es de 115 y el bicarbonato en el lumen es de 25. Suman los dos y voy a tener menos 3, o sea, más carga negativa acá que acá. Por lo tanto, voy a tratar de llamar a quién? Amigo positivo. ¿Quién es el principal amigo positivo? ¿Quién es el principal amigo positivo?
El sodio pasa usualmente. Pero al inicio, ¿qué es? Los hidrogenios. Entonces aparece acá el cloro con el agua y van a generar este otro mecanismo, se llama arrastre de solvente, solvent drag. Arrastre de solvente. Entonces, despacito te arrastro a ti hacia mí, hacia el espacio intersticial. Voy a tratar de generar que esa agua pase al interior conmigo como cloro, pero ya estoy generando una corriente, es decir, que uno pase y el otro salga, y eso ya generó un potencial. Ese potencial en el lumen, en el S1, o sea en el túbulo proximal, la porción más proximal, es negativa. Una vez que pasa eso, yo voy al lado B, que también, pero esto se da en la porción distal del túbulo proximal, que es el S3. Y en el S3 ya no está solamente el cloro con el agua, por eso lo principal que absorbe en el proximal al inicio nomás es el agua. Aquí aparece ¿quién? El sodio, pero el sodio usualmente, ¿qué pasa con el sodio? Se mete, es un catión que le gusta al cuerpo, se mete. Y el principal el catión que sale es el hidrógeno, sale. Entonces el hidrógeno, acá sale, el catión entra, el sodio, y lo que ya no voy a tener es una carga positiva, negativa, sino positiva, porque el cloro está en 135, el bicarbonato en 5, pero la cantidad de hidrogeniones que va a pasar acá es más 3 a favor del hidrogenión. Entonces ya tengo una carga positiva, miren, ya cambió. Y acá aparecen ya, las bases empiezan a generar, a conjugarse con el hidrogenión y empieza a generar otro tipo de arrastre entre el sodio y el cloro. El sol vendrá, pero ya va arrastrando al cloruro de sodio. Entonces ahí ya cambió, en S3 cambia la constitución y empieza a aparecer el grado de acidez. Entonces la orina al inicio no es ácida, la orina al inicio es del mismo pH que el de la sangre. El pH de la sangre es neutro, casi básico, neutro. Entonces, porque 7.35, 7.45, y eso ya es un poquito básico, ¿no? Porque 7 es neutro. Entonces, aquí ya empieza a aparecer el potencial positivo, ¿por qué? Por el hidrogenio que empieza a movilizarse. La orina empieza a hacerse ácida. En el C, que es ya la porción ascendente del asa de Henle, que es delgada, ¿quién aparece? Sodio, potasio, 2 cloro. Sodio, potasio, 2 cloro. Los 13 se meten. Y el agua es impermeable. La agua es permeable por acá, hasta acá. Acá se vuelve impermeable y otra vez se vuelve permeable acá. Entonces, si el agua es impermeable, solamente están pasando solutos en contra de un gradiente, es un transporte activo. Y entonces también empieza a aparecer, el hidrogenión sale, el sodio entra y la acidez se mantiene. Es un estado de acidez en la parte urinaria, y el bicarbonato empieza a jalarse, se jala, y entonces estoy tratando de ahorrar este anión. Y en la parte distal, ya en esta parte del túbulo contorneado distal, ahora el agua sigue siendo impermeable al agua, este canal, y empieza también a aparecer, a bajarse todo el sodio y el cloro que haya sobrado acá. Entonces ahí se va alterando la concentración de sodio y cloro. Finalmente, el cloro que estaba aquí cargadito, porque el sodio se ha ido cargando en el túbulo distal, en la parte distal del túbulo distal también ya se cargó negativamente. ¿Por qué? Porque el cloro está acá, pero falta otro gráfico. En la parte distal ya aparece la permeabilidad completa al agua. ¿Debido a quién? Ya no a canales, a transportadores, sino a las acuaporinas. Y las acuaporinas lo que van a hacer es meter todo el agua que puedan en contra de un gradiente o a favor, dependiendo de cómo esté concentrado la urea, y eso va a generar finalmente, vía acción de la hormona antidiurética. Entonces la orina va a pasar por diferentes cambios en la concentración y en el voltaje.
El voltaje al inicio es negativo, se va volviendo positivo. Y la concentración de hidrogeniones al final se va poniendo de manera mucho mayor y va tratando de ahorrar, ¿qué cosa? Los aniones como el cloro, porque el cloro es el principal anión extracelular que va a estar en el volumen circulante efectivo. Entonces necesito bajarlo. Ya, muy bien. Esta es la aldosterona. Aquí hay una parte que quería enseñarles sobre la aldosterona directamente, ya para terminar. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Seguro. Ya, la aldosterona entonces es producida ¿por quién? Por la corteza suprarrenal y va a hacer en respuesta a la angiotensina 2 al aumento del potasio en el líquido extracelular y a la disminución del sodio. La aldosterona es una de las pocas hormonas que va a generar en respuesta a, mira, a 3 tipos de constituyentes: al potasio, al sodio y a la misma angiotensina 2. Entonces, si yo tengo poco sodio en la sangre, lo que voy a tener es que voy a aumentar la concentración de aldosterona para que esto aumente la concentración de sodio. Pero si yo tengo también potasio aumentado en la orina, en la sangre voy a tener que esto se va a aumentar. ¿Y para qué? Para estimular la eliminación del potasio. Y la hormona antidiurética, como habíamos estado ya más o menos conversando, que su mecanismo de acción es completamente diferente e independiente del sistema renal. El sistema renal tiene su mecanismo estrella, que es renina, angiotensina, aldosterona. La ADH es de taquito y es el plus que le da. Entonces la ADH es el último paso mecanismo para tratar de salvaguardar la concentración o dilución de la orina. El último paso. Entonces, si yo tengo que mi renina, angiotensina, aldosterona está fallada, el eje está fallado por X, Y o Z motivos, ya sea por fármacos, por hipertensión, por ascitis, no sé, lo último que me queda es mi hormona antidiurética. ¿Para qué? Para tratar de salvaguardar lo que al final te va a permitir vivir un poco más, que es el agua. El agua. Entonces, si yo esta hormona o estos canales, las acoporinas, las tengo falladas, o voy a perder un huevo de agua o voy a quedarme con todo el agua. Entonces, actúa de manera completamente independiente. Yo puedo tener un sistema renina, angiotensina, aldosterona incrementado en su función con un feedback positivo o un feedback alterado y una hormona antidiurética completamente diferente. Entonces, yo puedo compensar ese estado. ¿Por qué? Porque trabajan de manera independiente. ¿Por qué? Porque a la ADH la altera no la cantidad de sodio, sino el volumen circulante efectivo vía los vasoreceptores principalmente, arco aórtico, etc. Pero recordemos que los osmoreceptores van a detectar también la presión y eso también a la larga me va a generar el mecanismo de liberación de hormona antidiurética. ¿Ya? Entonces no solamente en dónde, en el riñón, sino también en los vasos sanguíneos donde voy a producir la vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, la ADH no solamente es una hormona antidiurética, sino también una hormona que me va a aumentar o disminuir la presión de los vasos sanguíneos mediante la resistencia vascular periférica. Y eso me va a generar o mayor o menor filtración de agua a través de la nefrona. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, duda o murmuración?